Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, como cada lunes. Yo sí que esperaban esta entrevista con ansias, la entrevista a nuestro convencional constituyente, Martín Arrau, que nuevamente se levanta a primera hora para estar con nosotros y contarle a los telepensantes y a quienes quieran suscribirse y participar de este canal también a través de Patreon, qué está pasando al interior de la Convención Constitucional. Conversábamos previo a esta pregunta-respuesta que inicia ahora para que ustedes se enteren, que si la semana pasada nos reímos mucho, esta semana realmente las cosas están tomando un cariz más propio de la tragedia griega. ¿Cómo estás, Martín? Muy bienvenido nuevamente a Esfera Pública. Muchas gracias, Vanessa. Aquí, sobreviviendo una semana que fue muy, muy compleja y una que se viene igual o peor en la convención, así que bueno, qué bueno tener esto para poderle contar a la gente en qué va esta destrucción del país, digamos. Mira, 5.000, 6.000 personas, pero si cada uno de los telepensantes que ve esta entrevista transmite, ¿no es cierto?, lo que aquí se está planteando, vamos a llegar a 12.000, si es que se lo dijeron a uno nomás, y así es como se va generando el efecto mariposa o el efecto de la cadena de favores, o lo que Dan Scotto decía, que el bien no tiene rostro, el bien es una concatenación de buenas acciones, de aquella mano que no sabemos de a dónde viene, pero cada uno de nosotros agrega su parte y luego, oh, eureka, pasó algo muy bueno, surgió un gran músico, un gran filósofo, se hizo una transformación social positiva, así que confiemos al menos en que estamos aportando a ese tejido del gran bien. ¿Qué es lo que se nos viene esta semana antes de entrar en el descalabro que significa la supresión del corazón del sistema republicano con el equilibrio de poderes que representaba la existencia de un Senado hoy día extintos si es que se llega a aprobar la nueva constitución? ¿Cuáles son los nuevos desafíos de esta semana, Martín, para que partamos con otra dinámica respecto del análisis? Sí, tenemos votaciones prácticamente todos los días. Esta semana tenemos, de hecho, fundamentales hoy día una pequeña votación donde vamos a ver algunas normas de migración, ¿ya? Complejas porque establecen el principio de la no devolución. Es decir, las personas que ingresen a Chile, bajo algunas causales bastante fáciles de aplicar, no podrían ser devueltas bajo ninguna circunstancia. De hecho, en nuestro artículo, que decía que las personas que ingresen ilegalmente o que cometan delitos siendo extranjeros ilegales en Chile podrían ser expulsados de acuerdo a la Constitución y las leyes, ¿ah? Con leyes posteriores eso fue rechazado. Así que bueno, vamos a quedar en un estatus migratorio muy complejo y además se establece el derecho a la migración, que cualquier persona tiene derecho a migrar a Chile. El martes vamos a ver, es muy importante, muchas cosas de derechos fundamentales. Vamos a hablar de educación, salud, pensiones, vivienda. Por supuesto que el ofertón ahí viene enorme, pero ojo, todo con letras chicas, todo con que el Estado es el prestador único, universal. Así que hay mucha atención, va a haber mucho material. Y perdiendo libertad, un Estado más grande, y bueno, ya sabemos cómo funciona eso, así que hay que poner atención. El miércoles viene algo un poco más interno, una reforma de reglamento, donde van a incorporar algunas cosas de las normas transitorias para tratar de arreglar y suavizar esto desde el punto de vista comunicacional. Es un tema bastante importante, desde mi punto de vista una nueva trampa, porque se van a volver a cambiar las normas del juego. El día jueves vamos a ver temas de la comisión más loca que esta de ecología y economía. Vamos a ver sobre los derechos de la naturaleza o derechos naturales y el acceso a ellos, porque ya se creó esta nueva categoría de derechos de la naturaleza y ahora se van a dar algunas facultades o derechos para ver cómo todas las personas pueden acceder a ellos. Así que claramente la propiedad privada y todo se empieza a dibujar más de lo que ya está. Y el día viernes viene algo que se esbozó la semana pasada en la comisión, que es este cambio de la policía, de carabineros a una institución civil, donde podríamos tener a un político de turno como jefe de la institución policial. Vamos a ver cómo queda esa reacción finalmente, pero ese es el tipo de cosas que da esta semana. Y ya nos reíamos porque nosotros conversamos, o sea, ¿qué institución queda que refunden? Porque ya el Poder Judicial, el Parlamento, entonces básicamente yo creo que tienen el listado de organismos públicos y van tachando cuando ya los refundan y los cambian, porque no para esto. Y esta semana es nuevamente muy intensa, así como lo fue la semana pasada. No, sí, además que la gente normalmente no hace la correlación de las distintas variables que se van afectando. Por ejemplo, cuando se habla de la inmigración,
prácticamente promovida y promocionada, vengan inmigrantes y aunque tú asesines a cuantos sean, no te vamos a sacar de acá, se hace en paralelo con asegurar el derecho a la vivienda. Entonces eso no nos puede pasar por debajo del agua, ¿no? No, es algo que es brutal, porque tú cuando recorres y la gente te muestra las fichas de postulación a vivienda, a otras cosas, se preguntan cosas si usted pertenece a un pueblo indígena, si es que usted, por ejemplo, tiene algún beneficio de esto de derechos humanos o de cosas de la época del gobierno militar. Y también se preguntan si usted es migrante o no en algunos de los formularios de postulación. Entonces, en ese sentido, ya empezamos a hacer todo, dejamos de ser todos iguales y son efectivamente diferencias. Entonces, cuando tenemos un Estado de muchos beneficios o sociales, de muchos derechos sociales, y tenemos libre migración en Chile, bueno, están dadas las condiciones, ¿no? Sí, bueno, nuestros nuevos derechos son la repartición integral la reparación integral para víctimas de violación a los derechos humanos, que me imagino que no hay violación a los derechos humanos cuando se quema un carabinero vivo, por ejemplo, porque como no es humano. Derecho a la vivienda, ciudad y territorio. Eso quiere decir, es un derecho a los inmigrantes específicamente, porque son los que en este momento no tienen ciudad, territorio, vivienda. Algunos chilenos también, era un 8% los que estaban bajo la línea de la pobreza. Pero en general, ¿no es cierto? Y territorio, eso ya es un lenguaje de pueblo originario, es decir, van a tener derecho a su territorio. Derecho al trabajo doméstico y al cuidado. O sea, voy a tener derecho a que me cuiden, si entiendo bien, porque no es a que yo cuide, porque eso implicaría una responsabilidad y esto es un derecho. Y derecho al trabajo doméstico, a que alguien vaya y trabaje domésticamente en mi domicilio. Bueno, es que de verdad estas cosas, derecho a la alimentación adecuada. Bueno, ahí tenemos ideología, como por ejemplo los veganos, ¿no es cierto? También están quienes decían o dicen que eres lo que comes, y por lo tanto si comes cadáver, es decir, carne, eres cadáver, ¿sí? Y podemos entrar en la macrobiótica, en el vegetarianismo, todos piensan que su alimentación es la adecuada, y luego tenemos los niveles de obesidad mórbida más alta en las mujeres de Latinoamérica, y tenemos sobre un 50% de los niños con algún grado de obesidad. O sea, digamos, alimentación adecuada, no sé qué van a hacer, les van a dar avena, cuáquer, nos van a obligar a tomar desayuno como me obligaban a mí, chica, guácatela a comer avena cuáquer con agua hirviendo y unas pasas remojadas asquerosas, no sé, derecho a la actividad física, ¿ya? Prácticas corporales, ¿de qué índole? Porque esto ya es así como, prácticas corporales, ¿qué, tai No, chi o...? si es que esto no tiene ninguna racionalidad. Estas son las cosas más anecdóticas, digamos, pero efectivamente se aprueban muchas cosas panfleteras para que ciertos nichos queden contentos, ¿no es cierto? Y la cantidad de conceptos indeterminados que hay, como los que tú acabas de mencionar, pero otros mucho más importantes. La semana pasada se aprobó, ¿no es cierto?, por 17ª vez la plurinación, ¿no? Pero ya en el artículo 1, ¿no? Se define que Chile es un Estado plurinacional, y tú le preguntas a los constituyentes, yo le he preguntado ya unas 50 veces, debe ser, ¿qué es la plurinación? ¿Cuáles son sus límites, sus costos, sus efectos? Y nadie tiene idea, pero se aprueba en el artículo 1 de la Constitución, inciso 1. Chile es un Estado plurinacional. Entonces, la cantidad de conceptos abiertos, indefinidos, difusos que hay ahí, pero con una carga ideológica potente, es enorme, es impresionante. Dentro de los 210 artículos que ya llegan a nuestra poder de Constitución, y vamos recién en la mitad de las votaciones. Martín, te voy a hacer una pregunta como un poco fuera de nuestro marco tradicional, porque yo me lo he estado planteando a mí misma. Si yo tuviese la posibilidad, y en este caso te hago la pregunta a ti, si tú tuvieses la posibilidad de sacar leyes que pusiesen énfasis en la responsabilidad política y la transparencia de los convencionales constituyentes. A mí, por ejemplo, hoy día en la mañana me vino así como una luz, eh, una epifanía que me decía, si es que le prohibiese a los constituyentes que aprueban esta constitución y la redactan, no a la minoría que es democrática y que se le han violado todos sus derechos humanos, una de esas después te van a reparar con una dieta de por vida, digamos, puede ser, porque ya tus derechos humanos han sido violados, pero digámoslo así, a esa mayoría que hoy día está legislando, si se le prohibiese salir del país por los próximos 20 años y ubicarse, no salir, sino que tener una residencia afuera, ¿seguirían legislando lo que están legislando? Otra pregunta que me hacía yo,
hay transparencia, es decir, yo puedo saber, porque de pronto lo que tú estás diciendo es tan desquiciado, uno dice, ¿por qué promueven un Estado plurinacional? Eso no estaba ni siquiera en el imaginario chileno antes de la crisis del 18 de octubre y de la elección de los convencionales. No hay ningún convencional. Yo puedo desafiarte que me digas un convencional que haya estado, excepto que la Loncón, ¿no es cierto? Y la gente, digamos, elegida de forma antidemocrática, que haya estado con el tema de la plurinacionalidad. Y cuando de repente están todos, te juro que no sé por qué se me viene como un imaginario en las cuentas corrientes. Pero eso son imaginaciones. Pero a mí me encantaría tener una ley que hiciera transparente todos los ingresos y la fuente de los ingresos de los actuales convencionales. Porque, ¿cuáles serían las leyes que tú propondrías para que esto fuera absolutamente... Suponte que se rechaza esta nueva constitución y se aprueba que empecemos el proceso de nuevo. ¿Cómo tendría que ser este proceso? Sí, no, bueno, de partida con normas democráticas para elegir a los constituyentes, ¿no es cierto? Sin estos cupos reservados ni ninguna de estas cosas raras. Pero efectivamente el tema indigenista es uno de los grandes hilos conductores que nunca estuvo con fuerza dentro de las demandas ciudadanas ni ninguna cosa. Y a mí me carga esto de las demandas ciudadanas porque tampoco esas demandas ciudadanas son muchas de rango constitucional ni son las cosas de fondo, pero en fin. Pero la semana pasada aprobamos la plurinación, aprobamos que las personas pertenecientes a estas etnias tienen cupos reservados, ¿no es cierto?, en el organismo a nivel nacional, regional y local. O sea, puede ser hasta el punta de siglo, digamos, los municipios. En fin. Entonces, claramente acá hay una agenda que uno la justifica o la entiende, ¿no es cierto?, por parte de la señora Loncón, Linconado, en fin, que pertenecen a esos grupos, pero se suma todo el resto, cada una de estas cosas, las que se aprueban, que nombro yo, que es la plurinación, los cupos reservados, los territorios autónomos indígenas, la justicia indígena, fíjense la cantidad de cosas que ya están aprobadas. Pero la gran mayoría de estas cosas se rechazan, muchas, ¿no? Que no están, que son mucho peores, que son más radicales y sacan el 50% de los votos. Y ahí uno se hace una pregunta, o sea, porque hay propuestas mucho más radicales que esta, que se han rechazado, y uno dice, ¿cómo la mitad de los convencionales electos realmente vota a favor de algo tan malo? Y ahí tú te das cuenta de que hay dos cosas. Uno, un fanatismo e ignorancia gigante de un gran número de constituyentes. Y por otro, hay un compromiso muy grande con estas agendas globalistas. Esto es parte también de la Agenda 2030 de la ONU, viene por parte de ese progresismo con su qué, ¿no es cierto? Porque la idea es dividir el país, seccionarlo, destruir la identidad nacional para tener un país más debilitado, para imponer toda esta ideología. Y ahí uno lo ve. Eh, con normas que pudieran aplicar claramente es que todos los constituyentes tuvieran que volver a su vida anterior, ¿no? O sea, aquí nadie que se dedique después a andar por el mundo haciendo libros y seminarios de cómo instaló este desastre en Chile, porque a eso se van a dedicar muchos de ellos, ¿no es cierto? Efectivamente sería interesante ver que vuelvan a su vida anterior, porque muchos otros van a agarrar pega en organismos, en el gobierno, o sea, seguro que eso va a ser así. Sería interesante en un año más ver en qué está cada constituyente y en qué estaba antes. Yo creo que van a haber cambios radicales en las vidas de muchos de ellos. Si muchos de ellos están, pero en esto para mí y para muchos de nosotros ha sido un sacrificio. Digamos, teníamos nuestra vida funcionando y nos tuvimos que dedicar y congelar nuestra vida un año o más de un año en esto. Pero hay personas que claramente no, están aquí en Disneylandia. Y claramente, ¿a qué costo? Destruir el país, porque le da lo mismo. Ellos están realmente ensimismados en esto, están arriba de la pelota en esto. Pero con una responsabilidad enorme, sin sacar ningún cálculo. Imagínate que hoy día tenemos justicias diferentes sin ningún límite, porque se rechazaron los límites la semana pasada, indígena y chileno. Imagínate solo lo que es eso en cualquier país del mundo. Oiga, usted lo toma detenido, ¿usted es indígena de alguna etnia para ver qué justicia le aplicamos o usted es chileno? Estamos hablando de materias posiblemente pueden ser penales, ¿no? Porque quedó sin limitación. Entonces, ya es un nivel disculpa, de estupidez tan grande, de irresponsabilidad tan grande, que uno no lo entiende. Y por eso te comentaba, claro, o sea, yo y muchos otros dormimos mal ya, porque les cuesta transmitirle a la gente lo brutal que es esto. eh, y esto la verdad es que es el fin del sistema democrático, es el fin del sistema institucional que tenía este país. Por eso uno dice, oye, ya no le quedan instituciones que destruir. No, muy pocas le quedan, la verdad. Sí, y aquí hay una cosa que es muy interesante que tú planteas. En el fondo, no le podemos atribuir toda la ignorancia a la inocencia y a la manipulación. Los seres humanos actúan bajo incentivos.
Y la pregunta que te haces tú respecto de los futuros cargos, qué sé yo, tiene que ver con esos incentivos. Y a mí me parece que hoy día es fundamental que empecemos a avanzar en ese control, en un desarrollo de proyectos legislativos que le digan a los constituyentes, a ver, nosotros vamos a revisar, usted tiene que hacer declaración de patrimonio, lo vamos a... Claro, lo que pasa es que con el Servicio de Impuestos Internos, con el Deep State capturado es muy difícil, pero por lo menos algo se tiene que avanzar, así como ellos lo están haciendo ahora, que ha pasado bastante colado este tema de la desobediencia civil. Ellos dicen toda persona, esto quedó instalado, no sé si aprobado definitivamente o es una propuesta, toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviere incumpliendo con lo establecido en esta Constitución o en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, pone la Constitución, el incumplimiento de la Constitución en el mismo rango de incumplir el derecho internacional sobre derechos humanos. Esto es muy grave porque entonces el estatus de esta Constitución se eleva a ese rango. Y quien no cumpla con lo establecido en la Constitución, que no sé qué será, no me dieron vivienda, ¿ok? ¿Ya? Tiene derecho a la desobediencia civil, es decir, la revolución queda institucionalizada, pero solamente para aquellos que vengan a defender esta Constitución. No, como diría John Locke, para todos los ciudadanos de todas las sensibilidades políticas que consideren que quienes están gobernando les están destruyendo la vida, como lo hizo el señor Maduro con los venezolanos y el señor Chávez antes que Maduro, ¿no es cierto? Sigo y termino con el artículo. Entonces, toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviere incumpliendo con lo establecido en esta Constitución o en el derecho internacional de los derechos humanos, sin cumplir con lo establecido en la ley o hubiere usurpado, mira que se están poniendo el parche en telería, hubiere usurpado las funciones públicas, no se referirán a un posible golpe de Estado con eso, todo acto que realice quien hubiera usurpado el poder serán nulos, los anula a priori, antes de que suceda lo que, y originarán las responsabilidades y sanciones que determine la ley. ¿Cómo vamos con esto? No, mira, bueno, la última parte de ese artículo es hasta razonable el principio de supremacía constitucional, ¿no es cierto? Que cualquier acto se tiene que hacer con la investidura previa y cualquier acto que esté fuera de eso es nulo, ¿ya? Pero claramente toda la parte anterior da cuenta de cierta ideología, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Porque es normal pillar en la Constitución artículos que digan, ¿no es cierto?, que es la norma superior, la Constitución, y todo tiene que ser controlado por esa norma constitucional y lo que se haga fuera de ello no es válido. Pero ellos ponen toda esta parte anterior de la rebelión y de esta Constitución, en fin, porque hay que recordar cómo nació esto. Este proceso nace bajo la coacción de la violencia, bajo la coacción de actos organizados, violentos, que ponen en jaque al sistema político débil, con falta de fundamento y lo que queramos, pero lo pone en jaque y lo obliga a iniciar este proceso. Eso fue lo que pasó en Chile. Entonces, claramente, cuando ellos terminan y elaboran una constitución, que más que una constitución es un programa ideológico de gobierno a largo plazo, eso es lo que es. Esto está muy lejos de ser una constitución, digamos, porque claramente da muchas luces y muchas instrucciones ideológicas, digamos. Ellos lo que están haciendo es proteger su programa de gobierno con este tipo de normas, su programa ideológico a largo plazo. Eh, yo espero que más gente se entere. Si uno lo que falta es cómo comunicar más, y más que comunicar más, es cómo hacer que la gente realmente se interese de estos temas que a veces son muy duros, muy distantes, pero que el efecto en la vida de las personas es terminar como en Venezuela, donde la mayoría de la población, bueno, casi la totalidad de la población está bajo la línea de la pobreza. Es destruir las instituciones y entrar en un ciclo de inestabilidad como en Argentina, para no ir tan lejos, que Argentina es un país bastante más rico, pero donde uno cuando va al nivel de pobreza no es el que uno veía hace algunos años, hoy día es impresionante la pobreza que están teniendo. Es eso, o sea, es que Chile entre en esos ciclos, siendo que no tenemos ni el petróleo de Venezuela ni las riquezas naturales de Argentina. O sea, si Chile entra en uno de esos ciclos, créanme que esto va a ser muy, muy, muy duro. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que la gente entienda cada uno de estos artículos, que los efectos que pueden tener son brutales e inesperados. Sí, y de todas maneras hay otro aspecto también que me parece fundamental. Cuando
se habla de la usurpación de las funciones públicas, tú tienes razón. Efectivamente, esa en la teoría democrática, en la teoría constitucionalista, las cosas funcionan como dice la segunda parte de este artículo. Pero es que esta no es una constitución, entonces no aplica. Tú no puedes aplicar la teoría constitucionalista a un programa de gobierno, porque por definición no es una constitución. Por lo tanto, no, cualquier cambio en las élites gobernantes va a ser entendido como una usurpación de funciones, porque en lugar de leerse como un cambio de las élites políticas, se va a leer desde donde a ellos les conviene, que es en el marco de la teoría constitucional, como una usurpación de funciones. Y esto es lo mismo que le pasa a Carlos Peña cuando él escribe, dice, en una columna el día viernes, dice, debe haber control constitucional de esta constitución, de lo que se está aprobando ahora. Tiene que haber, ojo, control constitucional de una constitución que no se puede cambiar prácticamente con nada. O sea, de ahí puedes explicar un poco, digamos, esto que tanto se criticaba de los amarres y de las trampas constitucionales, que no se podía cambiar la constitución del 80, se exacerba muchísimo en este proyecto. Y Carlos Peña dice, debe haber control constitucional, refiriéndose a un tribunal constitucional, a cargo de juristas profesionales e independientes cuyo deber será controlar la supremacía de la constitución. Pero esto no es una constitución. Decir hoy día que necesitamos un tribunal constitucional para que asegure la supremacía del programa de gobierno de Gabriel Boric es decir, yo estoy a favor del totalitarismo y no puedo creer, honestamente, me cuesta creer porque uno ya llega un momento en que uno se... La entrevista pasada nos reímos harto, pero nos reímos con pena. Y llega un momento en que cada día se cumple la ley de Bachelet, que puede ser peor. Y cuando uno ya ve a un Carlos Peña diciendo, oye, hagan un tribunal constitucional para que por favor no se salten ninguna regla de las que están en este programa de gobierno que va a destruir Chile, que nos va a dejar a todos con hambre, que nos va a impedir desarrollar cualquier tipo de actividad comercial, que va a asegurar derechos que van a ser impagables, entonces, pero hagámoslo para que funcione el sistema, pues. Y uno dice, no sé, yo no soy tan inteligente como él, digamos, tiene que darse cuenta, o sea, él es abogado, él está en el tema, ¿no? Como una persona como yo se da cuenta que yo estudié a Nietzsche, digamos, ese es mi... Y él no se da cuenta de lo que está planteando. No, yo creo que los abogados tienen la deformación de que, claro, ellos van revisando con su checklist de cosas y tiene que haber alguien que controle efectivamente la supremacía constitucional y hay un tribunal constitucional que dice tiene que haber, porque todas las constituciones tienen. Pero claramente de esto poco se parece a una constitución, entonces es complejo entrar a comparar esto con una constitución. De hecho, nosotros empezamos a hacer un comparado con la constitución actual de Chile. La verdad es que es muy difícil compararlo, porque nada cuadra con nada, digamos, y con otras constituciones tampoco. Piensa que en esta constitución vamos a hablar del cambio climático, que es un tema de los que crean el cambio climático, los que no crean, da lo mismo, de temas de medio ambiente, pero una constitución. Si la constitución está están hechas para durar muchísimo tiempo, habla de residuos, de basura. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos tan de cosas tan bajas, vagas o de otro rango de importancia, es que las constituciones tienen ciertas partes que son evidentemente eh, constitutivas de ellas, como efectivamente el control constitucional. Pero es que esto no es lo mismo que Carlos Peña nos diga, oiga, acuérdense que la constitución en Chile típicamente se ha hecho con tapa azul y con el escudo afuera, no se le olvide ponerle eso. La verdad es que esto no es una constitución, esto es cualquier cosa. Entonces, yo creo que todos estos analistas y politólogos deberían dedicarse bastante más a analizar los potenciales efectos de las normas, más que las partes formales. Si aquí de formalidad olvídense. Si aquí lo que pasa es que no estamos escribiendo una constitución, estamos escribiendo un ideario ideológico que la verdad es que es durísimo escribirlo en el día a día porque no alcanza ni a cuantificar los efectos que va a tener. Es brutal. Piensa tú, yo presenté una de las primeras normas que puse es que todos los efectos, los cambios institucionales que se hicieran, iban a tener efectos desde las siguientes elecciones. O sea, si se quería eliminar el Senado, todavía no se había propuesto eso siquiera, bueno, iba a ser cuando los actuales senadores cumplieran su periodo, de tal manera que los cambios fueran graduales. Si es que se quería modificar el periodo presidencial, esto fue antes de la elección de Boric y Kast, no se sabía. Bueno, esto tuviera efecto una vez que terminara el actual periodo presidencial. La semana pasada esa norma se rechazó, por supuesto, porque la presenté yo.
y la semana pasada se prueba que el actual presidente o que los presidentes pueden reelegirse inmediatamente por otros 4 años. Entonces tú dices, ¿qué estamos construyendo acá? O sea, como está hoy día aprobado, el señor Boric podría estar 8 años, no 4. Entonces empezamos a implementar cosas que no son positivas, porque empezamos a cambiar reglas del juego de cosas que no deberían estar arriba de la mesa. Eh, Así que bueno, yo todos estos opinólogos ya creo que quedaron totalmente offside, así como quedaron muchos parlamentarios y políticos, porque no entendieron en qué estamos hoy día. Hoy día estamos en algo mucho más brutal, en algo que realmente es la caída libre de Chile, y el único que puede parar esto es la ciudadanía que realmente entienda y haga la pega de comunicar. Aquí no nos van a venir a salvar los partidos políticos, ni Carlos Peña, ni nadie de estas personas, porque bueno, son parte de algo que yo creo que los dejó medio offside, que es una manera de operar que es brutal, que le da lo mismo todo y que tiene otro norte, que es destruir el país para instalar un modelo que ya sabemos cuál es. Sí, yo creo que el otro tema que hay acá es que cuando nos hicieron firmar el apruebo, que fue un cheque en blanco, porque el apruebo no sabíamos qué es lo que significaba, hubiese sido muy distinto que tuviesen dicho, mira, firmar el apruebo implica una constitución de este corte, o que estos son los derechos que tú vas a perder, o que el 80% de la gente fue ahí eh, porque les prometieron una mejor calidad de vida. Pero cuando a ti te dicen que va a haber un sistema de justicia de pueblo originario y que ahora va a ser aplicable al Winca, el Winca no se imagina lo que se le puede llegar a aplicar, porque de hecho se van a tener que poner a pensar los pueblos originarios cuál va a ser su código de derecho penal y de civil, porque no lo tienen. Luego pueden inventar cualquier cosa, y tú haciendo cualquier cosa que vaya en contra de su cultura o sus costumbres, puedes terminar siendo sancionado judicialmente. ¿Eso cómo se lo explicas tú a la gente que tiene que votar el 4 de septiembre si hoy día no tiene contenido? Esto es como el Senado regional, ¿no? El Consejo Territorial ese del Super Senado, pero es solamente un nombre. La gente no se puede imaginar qué viene de ese nombre, porque inteligentemente están dejando el nombre bonito y no están permitiendo entender cómo se va a constituir el esqueleto de No, no, ese nuevo es bicho. peor. Es peor porque, por ejemplo, el caso de la justicia, que existe la justicia en los pueblos originarios, muchas justicias y la chilena, y se rechazan los artículos que ponían ciertos límites, y dicen que los pueblos originarios pueden aplicar su justicia y los jueces son las autoridades ancestrales. ¿Por qué tú dices que tiene que estar escrito eso? ¿Por qué dices que tiene que tener leyes escritas? Si la justicia indígena, es que yo Claro, la desconozco, no sé cuál será el sistema jurídico SECNAM, no sé. pero ¿Por qué tiene que tener es por cultura escrito? ¿Por qué oral, tú le claro, vas a ¿no? imponer? ¿Por qué tú en esa cárcel le vas a imponer a ellos que tengan algo por escrito? De partida no tenían escritura, bien, en la prehistoria. O sea, se puede, lo estoy extremando, pero podríamos llegar a ese nivel de radicalidad. ¿Por qué? ¿Por qué tú, con tu cosmovisión europea, colonialista, le quieres imponer a ellos que no? La autoridad sexual de ellos te juzgará, en fin, será. Podríamos llegar a eso, sí. Y créeme que los argumentos que yo escucho en la convención son más extremos que esto. O sea, podría ser bastante más. Entonces, efectivamente, esto es cualquier cosa. Es un cheque en blanco. Y sobre el plebiscito de salida va a ser emocional. Tú ya has visto que se están pagando con fondos de todos los chilenos, digamos, propaganda que no dice nada. Aquí estamos escribiendo la primera constitución paritaria, democrática y no sé qué, que es mentira, digamos. Pero bueno, es lo mismo de Chile y nada más, una foto. Ni siquiera ponen los artículos. Y si ponen artículos, que los ponen en sus redes sociales, esta gente de izquierda los pone cortados. ¿Ah? Le sacan las partes que no les gusta, la plurinación la esconden porque no les gusta, pese a que está en el primer artículo. Entonces ahora viene la gran trampa este miércoles de modificar el reglamento y van a hacer un comité. Recordemos que ellos tienen la mayoría, van a hacer lo que quieran. De artículos transitorios, entonces van a decir, mire, el derecho a la educación, donde va a ser todo estatal, los particulares sancionados, mire, seguramente va a ser gradual esto, le vamos a dar tiempo, ¿ah? Para que se lo coman de a poco. ¿Ah? Yo creo que por ahí va a ir la trampa, vamos a ver quién queda eso, pero va a ser así, para maquillar esto, para que no sea tan brutal. La Pero el Congreso plurinación, actual lo van a algo. disolver, ya sin Senado, sin el Sí, corazón de la República, al Senado lo van a disolver. Y ahí, así como va a ir cerrando esta entrevista, Martín, ¿qué pasó con el Partido Socialista? Porque se pensaba que era un partido bisagra, que ellos están en contra. De hecho, Escalona salió criticando esta supresión del Senado y digamos, esta fórmula de supuesto
bicameralismo asimétrico, no sé cómo le pusieron, porque aquí inventan cualquier tipo de nombre. Entonces, ¿qué pasó con el Partido Socialista? Y hubo mucho convencional que parece que no fue a votar o que no está yendo a votar presencialmente, que no pudo conectarse. Hay mucho miedo. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la convención? Bueno, se crea este Congreso, Parlamento Plurinacional con una Cámara, que es la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y se aprueba esta Cámara de las Regiones, que es una cosa y que quedó aprobado sin facultades, se rechazó el artículo de las facultades, quedó en nada, y por tanto será el Parlamento Plurinacional quien le fije las facultades, imagínense usted, cero. O sea, quedamos con una Cámara, que es gravísimo. Y el Partido Socialista en teoría debería aplicar racionalidad y hacer el resguardo de la democracia. Mi pregunta es cuántos cargos les prometieron en el gobierno. Yo no creo aquí que haya un análisis más allá de ello, porque uno conversa con ellos en los pasillos. Los miembros del Partido Socialista dicen, no, nosotros lo vamos a arreglar, vamos a defender el Senado. No hubo Senado, ellos votaron a favor de eliminar el Senado, quedó sin facultades esta Cámara Territorial, y curiosamente hay gente cercana a ellos en el gobierno y te aseguro que van a haber más, y te aseguro que va a terminar la convención y los vamos a ver por ahí circulando. Yo creo que eso es todo. Si aquí no hay más que eso. Y además yo tengo otra teoría que es más compleja. Quizás van a negociar y le dicen y esto es un mensaje a los senadores actuales, le dicen, oiga, los vamos a eliminar a ustedes. Así que no reclamen mucho. Y si nos apoyan, puede que los repongamos. O sea, yo creo que estamos a ese nivel de negociación. Esto ya son teorías, pero yo creo que por ahí va la cosa. Es una negociación que uno ni se entera por los bajos mundos de la política, pero claramente no hay que confiarse de ninguno de los constituyentes de la exconcertación, digamos, salvo algunas excepciones, como Felipe Arboe, quizás que tiene una opinión un poco más independiente, pero estos miembros del Partido Socialista han sido un desastre y son igual de culpables que los del Partido Comunista y los pueblos originarios de la destrucción del país que se está haciendo hoy día. Sí, absolutamente de acuerdo. Y también forman parte de quienes tienen que el día de mañana reconocer su responsabilidad en este descalabro. Yo siempre critico a los periodistas y estudié de pregrado periodismo, pero luego tengo 2 máster y un doctorado en ciencia política. Y desde la ciencia política, todo lo que tú aprendes te indica que esto va a caminos agigantados, a pasos agigantados, camino al totalitarismo. Todo. No hay nada que te indique algo distinto de eso. Todo lo que se ha aprobado, a ver, se han abandonado las normas de la actual Constitución que perseguían restringir la arbitrariedad del Estado en materia de tributos, ya no existe la norma que prohíbe exigir tributos manifiestamente desproporcionados, el Poder Judicial queda sujeto a un Consejo de Justicia que está fuertemente influenciado por el poder político, tenemos una unicameralidad, el Senado desaparece, el presidente ahora sí puede ser reelegido por otro periodo, eso significa que con eso van a terminar de establecer, ¿no es cierto?, el periodo de 8 o 10 años que necesitan para consolidar su totalitarismo y las redes clientelares y capturar a través de, acordémonos que la narcopolítica también está metida en todo esto, y yo no he oído de parte de mis colegas cientistas políticos, que bien nos corrige Word, cada vez que uno pone cientista político te pone cuentista político, y te cambia cientista por cuentista, contar puros cuentos. Yo no he oído ninguna, ni he leído ninguna manifestación, digamos, en apoyo a la democracia, criticando el avance hacia el totalitarismo de mis colegas, que eso sí los puedo ver absolutamente al mismo nivel, porque ahí tenemos los mismos grados y los mismos tiempos de estudio, y por lo tanto ellos también son responsables, así como los abogados que salen defendiendo y siendo profesores, mostrando su total incompetencia por captura ideológica que yo intuyo está muy vinculada a este tipo de incentivos laborales y pecuniarios que uno tendría que después hacerles el seguimiento. Ojalá de acá salgan algunas ideas que superen, ¿no es cierto?, el nivel de propuestas legislativas que está haciendo la derecha, como esto que conversábamos de la importancia de tener un cargador universal para los dispositivos electrónicos, un gran proyecto de ley que hizo la UDI para evitar que el país se vaya al descalabro. Con eso podemos estar todos contentos, ¿no? Sí, o el aire en las papas fritas. No se te olvide que también se va a presentar un proyecto de ley para limitar el aire en las papas fritas, pero le explicaron que las papas fritas se venden por masa, por peso, no por volumen. Entonces no sé qué habrá quedado ese proyecto de ley y que el aire era para que no se quebraran las papas fritas.
Ah, tenemos unos parlamentarios realmente que han estado ausentes del debate político más importante de Chile, del que tengamos memoria, digamos. Entonces, es realmente triste y yo espero que los senadores que se van a quedar sin pega, que los parlamentarios que van a cambiar el tablero totalmente entiendan que tienen que estar acá y no preocupados de los enchufes o de las papas fritas. bueno, es un mensaje, digamos, partamos por algo. Digo. Estamos un par de meses de la decisión más importante que va a afectar Chile en probablemente las próximas décadas y todavía hay que recordarles a nuestro sector partir de esa base, ¿no? Por eso es que hoy día no nos reímos tanto como la semana pasada, pero ya veremos cómo nos va en la próxima entrevista. Esperemos que tengamos mejores noticias y que, bueno, por lo menos haya una reacción de parte de la derecha que no solamente sea querer silenciar a aquellos rostros que podrían estar afectando la campaña del rechazo, porque ellos fueron los que concurrieron a la firma de un acuerdo que nunca trajo la paz y que solamente entregó los derechos civiles a la extrema izquierda totalitaria. Y por lo tanto los que debieran de quedarse callados, creo yo, son ellos. Y si abren la boca que sea para aportar y no para portillar a la gente que ha puesto el pecho y que realmente ha dado la pelea desde el primer momento, porque esto estuvo mal desde el comienzo, ¿no? Así es, así es. Así que no nos olvidemos del origen de esto, que es ilegítimo. El proceso, no nos compremos ni por un minuto los eslóganes, sino que vamos a leer las normas que son brutales y bueno, como tú decías al principio, tratemos de hacer una cadena de esto para que más personas se ocupen de lo que está pasando con Chile, porque si no va a ser muy tarde. Así es. Un abrazo, Martín. Nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por haber estado acá en Esfera Pública como todas las semanas. No, muchas gracias a ti, un gran saludo.